¿Quién fue Ray Kurzweil antes de convertirse en uno de los pensadores más influyentes del siglo XXI? En este video te llevamos a un viaje fascinante por su infancia y juventud, revelando cómo un niño curioso y determinado se transformó en el arquitecto de la singularidad tecnológica. Con el objetivo de mejorar la comprensión del tema, te invitamos a activar los subtítulos en los videos y asistir los videos que te recomendamos en la descripción del video y al final de esta reproducción. No olvides comentar tus opiniones sobre este asunto y suscribirte gratuitamente al canal para más contenido como este. Gracias por tu participación. Raymond Kurzweil nació el 12 de febrero de 1948 en el barrio de Queens, Nueva York. Su padre, Frederick Kurzweil, era un músico judío austríaco que había emigrado a Estados Unidos huyendo del nazismo. Su madre, Hannah, era artista visual y escritora. El ambiente en casa era ecléctico: arte, música, libros, ciencia y debates intelectuales eran parte del día a día. En este video entenderás cómo la infancia de Kurzweil no solo anticipó su carrera, sino que reveló un tipo especial de genio, aquel que no solo sueña con el futuro, sino que lo construye. Desde muy pequeño, mostró un comportamiento inusual. A los 5 años ya desarmaba radios y relojes para ver cómo funcionaban. A los 7, aprendió a programar con tarjetas perforadas. Y a los 8, su pasatiempo favorito era construir modelos de computadoras con piezas recicladas. Mientras otros niños jugaban con trenes eléctricos, él soñaba con máquinas que pensaran, hablaran y comprendieran. Los maestros pronto notaron que Ray no era un estudiante cualquiera. Leía libros de física y biología avanzada mientras aún estaba en la primaria. Su mente era rápida, conectaba ideas aparentemente inconexas y tenía una memoria casi fotográfica. Sin embargo, lo más notable no era lo que sabía, sino cómo pensaba. No se conformaba con aprender. Quería entender. ¿Por qué el sonido puede convertirse en datos? ¿Cómo la electricidad se transforma en movimiento? ¿Qué tiene en común un piano con una computadora? Este tipo de preguntas lo guiaban y marcarían su vida. La familia fomentó su creatividad, sin imponerle límites. No era raro que retrabajara durante horas en su laboratorio casero, una habitación del sótano donde apilaba cables, transistores y tubos de ensayo. Su entorno no lo consideraba un niño prodigio en el sentido tradicional, sino un explorador mental. A los 15 años, Kurzweil ya estaba inmerso en el mundo de la programación. Fue entonces cuando diseñó una computadora capaz de componer música original en el estilo de grandes compositores como Mozart o Beethoven. El sistema, llamado Cybernetic Composer, no solo reproducía sonidos, sino que entendía estructuras musicales complejas. En 1965, con solo 17 años, presentó su invento en el Concurso Nacional de Ciencia de Westinghouse, una de las competencias más prestigiosas para jóvenes científicos. El jurado quedó atónito: era la primera vez que una máquina imitaba la creatividad musical humana de forma creíble. El reconocimiento llegó rápido. Fue invitado a la televisión nacional, al programa I've Got a Secret, donde tocó una pieza compuesta por su sistema y reveló que no había sido escrita por un humano. El público estalló en aplausos. El mensaje era claro: algo estaba cambiando. La creatividad ya no era un terreno exclusivo de los seres humanos. Gracias a su proyecto, Kurzweil fue aceptado en el Massachusetts Institute of Technology, MIT, una de las universidades más reconocidas del mundo en ciencia y tecnología. Allí estudió ciencias de la computación y literatura, buscando siempre conectar disciplinas. En paralelo, también cursó asignaturas en Harvard, donde profundizó su interés por la filosofía y la biología. Esta combinación, tecnología, pensamiento abstracto y pasión por entender la vida, sería la columna vertebral de toda su obra posterior. Durante estos años, Kurzweil no dejó de inventar. Creó sistemas de reconocimiento de voz, software educativo y algoritmos de predicción. No lo hacía solo por fama o éxito económico. Lo movía una convicción profunda: la tecnología debía servir para superar las limitaciones humanas.
Muchos niños sobresalen en matemáticas o música. Lo que hacía a Ray Kurzweil diferente era su capacidad de imaginar el futuro y luego construirlo. No se conformaba con aprender teorías. Quería aplicarlas para resolver problemas reales. Cuando conoció a un amigo de la familia que era ciego, se obsesionó con crear una máquina que pudiera leer textos impresos en voz alta. Años después, inventaría el Kurzweil Reading Machine, el primer lector óptico de texto para personas con discapacidad visual. Ray tenía lo que hoy llamaríamos pensamiento sistémico, era capaz de ver cómo las piezas de diferentes áreas del conocimiento encajaban entre sí. Para él, la música no era solo arte, era matemática, emoción y código. La tecnología no era solo máquinas, era filosofía, ética y posibilidad. Aunque la historia lo ubica como un visionario del futuro, Ray Kurzweil se inspiró en el pasado. Algunos nombres que lo marcaron fueron Leonardo da Vinci, por su genialidad multidisciplinaria, Alan Turing, por imaginar una máquina que pudiera pensar, Isaac Asimov, por su visión sobre los robots y la ética, así como Buckminster Fuller, por su idea de hacer más con menos gracias a la tecnología. En sus lecturas juveniles combinaba ciencia ficción con tratados de biología. Le interesaban tanto los límites del cuerpo humano como los caminos hacia su expansión. Ya desde adolescente, hablaba de temas como inteligencia artificial, longevidad y evolución tecnológica acelerada. Mucho antes de que la palabra transhumanismo se volviera popular, Kurzweil ya pensaba en la posibilidad de trascender las limitaciones biológicas. Se preguntaba, ¿por qué enfermamos? ¿Por qué morimos? ¿Y si la tecnología pudiera resolver eso? Estas preguntas no eran meramente filosóficas. Para él, tenían una respuesta científica plausible. Comenzó a investigar sobre biotecnología, nanomedicina y neurociencia, estableciendo las bases de lo que más adelante llamaría la singularidad tecnológica, un punto en el que la inteligencia artificial superará a la humana y la humanidad se fusionará con las máquinas. El joven Ray Kurzweil no fue solo un prodigio precoz. Fue una especie de puente entre épocas. Nació en un mundo donde las computadoras ocupaban habitaciones enteras y los teléfonos aún tenían discado manual. Pero en su mente ya existía un universo donde las máquinas comprenderían el lenguaje humano, donde la muerte podría ser opcional y donde la conciencia podría almacenarse en la nube. Nació en la era de los televisores en blanco y negro. Pero soñaba con un futuro de inteligencias artificiales amigables, mundos virtuales hiperrealistas y humanos viviendo cientos de años. La infancia y juventud de Ray Kurzweil no son solo una anécdota sobre un niño brillante. Son el punto de partida de una revolución de pensamiento. Sus primeras invenciones no solo demostraban talento técnico, sino también una visión única, la creencia profunda de que la tecnología puede y debe mejorar la vida humana. A partir de estas bases, Kurzweil construiría una carrera que lo convertiría en uno de los pensadores más influyentes del siglo XXI. Pero antes de llegar a sus teorías sobre la singularidad, la inmortalidad digital o la inteligencia artificial general, necesitamos entender cómo ese niño curioso y testarudo se convirtió en un arquitecto del futuro. ¿Qué enseñanzas podemos extraer de este episodio sobre la infancia y juventud de Raymond Kurzweil? La curiosidad como motor de la genialidad. La importancia de combinar arte, ciencia y filosofía. El pensamiento práctico desde la adolescencia. Las primeras invenciones como reflejo de una visión mayor. El vínculo entre la experiencia personal, como conocer a un ciego, y la innovación tecnológica. Cuéntanos en los comentarios. ¿Qué opinas de la visión temprana de Ray Kurzweil? ¿Crees posible una fusión entre humanos y máquinas? ¿Te gustaría vivir cientos de años si la tecnología lo permitiera? No olvides suscribirte gratis al canal para más contenido como este. Déjanos tu opinión y tus dudas en los comentarios. Haz clic en uno de los vídeos recomendados al final de este para saber más. Estos videos fueron elegidos especialmente para ti, muchas gracias por tu apoyo.